noches, soy Jorge de Dios y le agradezco que estemos juntos en esta cita que ya es clásica, unos minutitos después de las 9, los lunes por la noche, para que hagamos Mesa de Análisis. Les saludamos desde nuestros estudios aquí en Tabasco 2000. Gracias por vernos vía televisión, Facebook Live o a través de internet en tvt.mx. También un saludo a quienes nos hacen el favor de seguirnos vía nuestras estaciones de radio hermanas en amplitud y frecuencia moduladas. Como es costumbre, juntos vamos a hacer mucho mejor este programa, por eso le voy a recordar los teléfonos para que se empiece a comunicar tan pronto le diga yo el tema, porque se va a poner buenísima esta plática. Miren, 316-3652 y 316-3653 la línea convencional. Para mandarnos mensajes vía WhatsApp, 99-3201-3288. Anótelos. Siempre he dicho que es una sana costumbre ver los programas de Corat y de TVT con papel y lápiz, porque siempre le estamos dando datos muy importantes, que es importante, de verdad, muy, muy importante anotarlos, sobre todo los teléfonos, 99-3201-3288. Bueno, fíjense ustedes que muchos seres humanos, sobre todo cuando ya tenemos ciertas edades, a veces no entendemos ciertas actitudes. ¿Por qué la gente responde así? ¿Por qué hay gente agresiva? ¿Por qué hay gente que echa a perder de alguna manera su vida? ¿Por qué pasan tantas cosas? Pero todo viene porque desde hace tiempo, desde muy chicos, empezaron a pasar por una serie de situaciones nada aceptables que fueron garantizando un adolescente un tanto rebelde e inadaptado y después un adulto que verdaderamente viene a ser casi problemático. Vamos pues a abordar qué es lo que pasa al inicio, porque tiene mucho que ver, ¿saben con qué? Con el maltrato infantil, que es una tarea que no es cosa nada más de los gobiernos, ni es inherente de Tabasco o México. En el mundo entero está todo muy sacudido por el maltrato infantil. Hay luz al final del túnel, pero tenemos que buscarla. Hay afortunadamente gente que se aboca a esto a nivel oficial y a nivel particular, y por eso nosotros nos vamos a sumar hoy. Vamos a ver, como es costumbre, nuestra cápsula introductoria, y regresando yo le digo con quiénes vamos a platicar. Esto es Mesa de Análisis. Antes de la pandemia de COVID-19, era común enterarse de casos de maltrato infantil y de cómo las estadísticas de abusos y agresiones contra menores de edad iban en aumento en Tabasco y en el país. Los medios de comunicación daban cuenta de casos de infantes amarrados, encadenados y golpeados por sus propios familiares, reportados por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Tabasco. A mediados de 2019, Cipina Tabasco sacó a relucir un caso del municipio de Comalcalco, donde una madre arremetió a tablazos a sus 5 hijos, causándoles serias lesiones. Ese es solo un botón de muestra de un problema que pervive, que en muchos lugares se agudiza y acarrea secuelas que pueden durar toda la vida. Hay múltiples formas de maltrato infantil, van del físico o psicológico hasta abuso sexual, desatención, abandono y explotación comercial o de otro tipo. El maltrato se refiere a todo lo que dañe la salud, desarrollo o dignidad del menor o ponga en peligro su vida. Aunque hay sanciones y castigos que se tipifican en códigos penales, hay daños irreversibles en las agresiones y abusos de que son víctimas los menores. Las estadísticas arrojan que cada una de 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. ¿Cómo remediar eso? Lamentablemente, muchos de los abusos de que son víctimas niñas, niños y adolescentes son cometidos por sus propios familiares, incluyendo sus padres. El maltrato lastima y las secuelas causan sufrimientos y trastornos a lo largo de la vida de quienes fueron víctimas de este tipo de violencia en su infancia. ¿Cómo puede evitarse el maltrato infantil? ¿Qué se puede hacer para prevenirlo, castigar y corregir a quienes incurren en conductas que dañan física y psicológicamente a nuestros infantes? ¿Qué pasó con el maltrato infantil en la pandemia de COVID-19? ¿Qué programas se aplican en Tabasco para garantizar a ese sector de la población una vida libre de violencia y un desarrollo sano? Vamos a nuestra mesa de análisis para conocer qué dicen los expertos y cuáles son sus propuestas para remediar esa problemática. ¿Cómo ven? ¿A poco no está buenísimo el tema?
Porque yo creo que todos, de entrada, tenemos en la familia, en mayor o menor edad, tenemos chiquitos que hay que cuidar, que hay que verdaderamente ir tratando de que lleven una vida lo más sana posible, física y mentalmente, y desde ahí pues es que tenemos que involucrarnos con esto. Sabemos que instituciones oficiales, federales, estatales y municipales se abocan a este problema, pero hay agrupaciones también de la iniciativa privada, gente ocupada y preocupada en esto, que también se quieren sumar a la tarea. Por eso, hoy producción se dio a la tarea de tocar una puerta muy importante. Hablamos de la Asociación Lazos Protectores de la Familia, AC, y por eso tenemos a nuestras 4 invitadas. Todas mujeres, como decíamos antes del programa, la woman power, a todo lo que da. Es que las mujeres de verdad que están imparables y eso se les agradece para tener una mejor sociedad. Inmediatamente a mi derecha se encuentra con nosotros quien es presidenta de la Asociación Lazos Protectores de la Familia AC, nuestra buena amiga la señora Malena Cruces Galán. Malena, bienvenida al programa. Hola, buenas noches, muchas gracias. A su lado se encuentra pues ya una cara conocida porque ya ha estado con nosotros en varios programas y qué bueno. Digo, no sé cómo le haces para multiplicarte porque estás en muchos lugares, pero Gracias. siempre apoyando. Ella es asesora jurídica de la Asociación Lazos Protectores de la Familia, AC, la licenciada Ana María de las Mercedes Mendoza Camacho. Bienvenida. Buenas Anita, noches. a tu casa. Bueno, Gracias. inmediatamente a mi izquierda se encuentra también una carita ya conocida, ha estado con nosotros en otros programas, también está en lo que es la asesoría jurídica de esta asociación, es la licenciada Ana Cristel Sánchez Mendoza. Bienvenida, Anita, a tu casa. Muchas gracias, un gusto estar en tu programa. Un placer, Anita. Y finalmente, pero no menos importante, está con nosotros quien es integrante de Lazos Protectores de la Familia, esta asociación civil, la licenciada Nora del Carmen Ocaña Mora. Nora, bienvenida a tu casa. Hola, también. buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, creo que se va a poner sabrosa la plática. Malena, hay sin lugar a dudas, el programa se llama Maltrato Infantil, una tarea pendiente. La sociedad, vamos a ubicarnos en la nuestra, la mexicana y la tabasqueña, tenemos todavía una tarea muy pendiente para sumarnos a esto, a evitar el maltrato infantil. Por eso nace la asociación. Así es, así es. Nace precisamente para evitar el daño psicológico, porque como vimos en el principio del programa, el daño físico es muy fuerte y le causa muchos daños a los niños. Pero yo creo que a veces el psicológico puede ser aún peor, porque ese no lo vemos. Claro. Tú ves el moretón, pero tú no ves lo que psicológicamente le puede estar causando a ese niño, ¿no? Y también, así como el daño psicológico es causado por los propios familiares, en este caso también es causado por los padres o los abuelos o las tías. Toda la familia puede incluirse en el maltrato psicológico que le hacen al niño cuando separan al niño de alguno de sus progenitores y toda la familia extendida. Esto dentro de lo que ustedes ya han vivido, ¿es inherente a un grupo social o se da en pobres, en ricos, en güeros, en morenos, en grandes chicos? O sea, cualquier niño. Esto se da en todos los niveles sociales. ¿En todos los niveles se da? En todos los niveles sociales. Porque podemos pensar, digo, pues los que tienen su casita bonita con alberquita, y tú pues esos que de nada sufren. Uno puede pensar. No, sí sufren. ¿También? Y sufren más los niños. Sufren en todos los niveles sociales. Pero en el nivel alto sufren también de omisión de cuidado, de falta de atención, que es peor. Es tener a los papás, pero como no tenerlos. Cada uno está en su mundo y ellos lo único que hacen a veces es nada más agarran a la televisión, a la laptop, a los juegos, a los Nintendos, porque tienen las posibilidades económicas, para que ellos se entretengan ahí. Le proveen distractores. Ajá, ¿no? distractores, pero no se fijan qué necesidades tiene el niño de escucha. A veces los niños no quieren nada de eso, quieren ser escuchados por sus padres, quieren que les pongan atención, contarles de la escuela, de los bullying que suben en la escuela por algún motivo, de sus necesidades, y no les ponen, los hacen a un lado. Ay, estoy ocupado, o estoy viendo mi serie, o tengo junta de trabajo, o mamá tiene café, o te quedas con la muchacha. Ajá. ¿Y quién lo va a escuchar a ellos? Y ahí es donde empiezan a desencadenarse grandes problemas en el niño, la falta de cuidado, la falta de atención, y luego se refleja, la primera que se refleja después del hogar es en el entorno escolar. Y en el entorno escolar se produce en dos formas, ya sea que el niño se vuelva introspectivo o bien extrovertido, y que como acá no me ponen atención de este lado, yo empiezo
a molestar al compañero, a tratar de captar atención, porque acá no me hacen caso. Claro, como dice Malena, violento. Así es. Vemos que digo, a veces no bueno, y sabemos de casos terribles, ¿no? Como en la Unión Americana, donde llegan al grado de que sacan armas y matan a sus compañeros. Matan a sus compañeros y dicen, ¿qué pasó con ese niño, no? Es precisamente porque desde chiquito quizá por ahí había... Y aparte tú dices preguntas que si a los estratos sociales o con razas, te quiero decir que esto es a nivel mundial. Así es. A no nivel respeta mundial. Nada. Yo creíamos que era aquí en México por nuestra condición latina o en Latinoamérica nada más, y después vas descubriendo que es en Europa, en Asia, en Oceanía, en todos lados. En todos lados. Y sabes, Jorge, también es mucho que a veces es por comentarios inconscientes. Yo creo que nace desde una manera muy sencilla, ¿no? Cuando la mami, tal vez ella está incómoda de que papá todo el tiempo trabaja o está fuera de casa, y en medio de su molestia personal de repente dice, ay, pues tu papá, ¿qué vas a ver, no? Si todo el tiempo está trabajando. Y en ese momento tú ya estás dañando el corazón de ese pequeñito y ya hay un maltrato. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él ve a su papá y su papá es su todo. Claro, su héroe, ¿no? Exacto, Su ejemplo. claro. Y la mamá lo demerita. Eso está interesantísimo. Te voy a interrumpir un tantito, Nora, porque me indican ya hacer una primera pausa y regresamos con eso, que se me hace sumamente importante. Además tenemos la opinión aquí de alguien muy jovencita, que está muy pegadita a esta situación todavía. Bien, una pausa en Mesa de Análisis, maltrato infantil, una tarea pendiente. Llámenos. El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o niña, poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Qué interesante, ¿no? De verdad que este programa a mí me encanta. Ojalá que usted también, porque todos los días aprendemos algo nuevo y los lunes, cuando tenemos especialistas que conocen de los temas que abordamos, pues es mucho mejor. Es como una escuela que tenemos, es gratis. Y ellos platican con ustedes a través de nosotros. Estábamos con Nora del Carmen Ocaña y nos estaba diciendo algo que se nos hace casi de la cotidianeidad, ¿no? De pronto el papá o la mamá pueden tener su desavenencia, pero está el niño de por medio. Y a veces, a mí me tocó en alguna ocasión escuchar decir, no, si yo no maltrato a mi niño, la afloja la mamá, es la que hace esto y esto y esto. Y ahí está, porque maltrato no nada más es el trancazo, ¿verdad? Así es, claro. Sí, es mucho tiene que ver con los comentarios o entre los mismos amigos. De repente te reúnes con tus amigas y llevas a los pequeñitos al café y pues entre amigas se cuentan este conflicto que tienen, ¿no? Con las parejas, con los esposos, y entonces empiezan las bromas entre las amigas y los niños escuchan, porque necesitamos tomar en cuenta que no es que estén chiquitos, inclusive cuando ellos están menores de los 7 años, o sea, ellos están completamente en todo, pueden estar jugando, pero están escuchando y están captando toda la información, y tan es así que estoy segurísima que cualquier mamá que nos ve en casa o papá van a coincidir de que de repente tu hijo te saca un comentario de lo que escuchó 2 días antes o en el desayuno de la mañana con las amigas, y ahí te percatas que ellos son una esponja y ellos literalmente entienden las cosas y así las aplican. Entonces, pues tú eres floja, mamá, porque te levantas tarde, entonces mi papá no le preparas el desayuno, ¿verdad? O no tienes porque él está escuchando los conflictos, y ese es un daño. Y algo que debe tener claro todas las familias y todas las parejas es que estar en el entendido que el niño no ve el papá malo y la mamá mala.
El niño no ve, si mi papá no le pasa pensión a mi mamá, es malo. Ellos no ven esta parte. Claro. Ellos ven a papá y a mamá y a los dos los amo por igual. Y los dos son importantes en mi vida, ¿no? Entonces, es un tema que definitivamente los padres de familia deben de tener muy claro, porque quieras o no, ellos, el que tú le hables mal de su papá o de su mamá, para ellos los estás lastimando, los estás hiriendo dañando. Mucho, es que yo lo quiero mucho, pero haciendo eso no lo estás queriendo, sí. No la o lo estás queriendo. Bueno, Ana Cristel es una jovencita, digo, muy joven, pero pues bueno, siempre ha estado cerca de su mami en este tipo de situaciones. Una chica soltera aún, pero muy bien preparada, muy joven, pero muy bien preparada. Incluso por eso es asesor jurídico de esta agrupación, de esta asociación. ¿Cómo has notado tú, porque precisamente yo decía por tu edad, estás cerca de estos conflictos de estos niños? Hay chicos que son verdaderamente rebeldes y en la escuela, por ejemplo, se nota, como bien se decía hace rato, ¿no? Se refleja en todos lados. Así es que como comentó hace rato, muchos piensan maltrato. Yo no maltrato porque, bueno, no le pego a mi hijo y se olvidan de la parte emocional y psicológica, que es la que afecta más y esa se va a reflejar en el entorno escolar, cuando sean adultos, en el trabajo, en las relaciones, y esa parte hay que cuidarla fundamentalmente en los niños. Por ejemplo, también puede ser que sufran de manera económica los papás, entonces se refleja entre los niños tratándolo mal o escuchando los gritos de los papás cuando pelean. Todo eso le afecta al niño y lo refleja, por ejemplo, en la escuela, reprobando algunas calificaciones, o como dijo la licenciada Ana María, molestando a sus compañeros o bien dejando que lo molesten a él, porque él va a percibir que los papás se pelean quizá por culpa de él, porque bueno, le dan comida y se pelean porque no hay dinero quizá para la comida. Entonces él siente que es su culpa y por eso se deja someter por otros compañeros. Le puede afectar ya sea para que sea violento o que se deje que lo violente. Además son presas, un niño que está, bueno, hasta un adulto, que está en una situación de este tipo, fácilmente cae en cualquier cosa mala, ¿no? Sí, claro. Perdón. Fácilmente cae en cualquier cosa terrible. Y drogas, alcoholismo, suicidio, exactamente. Es tremendo. En esta asociación, Malena, ¿cómo ustedes procuran ayudar a estas personas? Es decir, ¿cómo es el mecanismo? Yo llego y toco las puertas, digo, a ver, tengo un problema, o alguien va y les dice, ¿sabes qué? En casa de fulano mengano creo que ahí hay maltrato infantil. ¿Cómo se da el acercamiento con ustedes? Bueno, así primero, como dices tú, nos llaman a los teléfonos que tenemos para este tipo de cosas en la asociación. Y nosotros lo que hacemos primero es escucharlos, porque tiene una necesidad bárbara uno de explicar tu problema. Claro, ¿sí? Es como una catarsis, es como una catarsis. Entonces, en la agrupación, desgraciadamente, no les podemos resolver el problema, porque esto, por lo general, está en manos de los jueces, cuando ya está en un problema de divorcio, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ahí no tenemos ninguna influencia. Pero lo que, como te decía, podemos ayudarlos, escuchándolos, dirigiéndolos con abogados que sepan y que tengan ética, y con psicólogos. Y ya el hecho de pertenecer a un grupo, siento, al menos eso fue mi experiencia, te sientes arropada. Es un poco, dijéramos, como los grupos de Alcohólicos Anónimos, de Neuróticos Anónimos, todo eso, que te sientes que no eres la única, porque cuando tú empiezas, tú crees que eres la única que está padeciendo esto. Cuando te das cuenta que hay más, ahora sí que más de muchos consuelo, pues sí lo es, de veras yo lo sentí. Cuando al principio que yo tenía un problema, di con una asociación y la verdad que me sentí arropada, y fue ahí donde me nació la idea de hacer una asociación, porque ya eso es una ganancia, el no sentirte solo en este mundo, y vas aprendiendo de lo que, porque tenemos reuniones, tenemos conferencias ahora todas audiovisuales, ¿no? Claro. Y vas diciendo, oye, pues hizo ¿por qué no haces esto? Tú tienes que hacer el otro, meter tal cosa. Entonces, de alguna manera todos nos vamos ayudando. Esa es la manera que ahorita tenemos. Bueno, pero además hacer estas sinergias, ¿no? Como hace rato comentaba la licenciada Anita, ¿no? Que de pronto hasta con agrupaciones como Club Rotario, por ejemplo, y más. Hemos trabajado con Club Rotario, hemos trabajado con bachilleres, hemos trabajado con grupo de amigas, así de grupos
pequeños de amigas que tienen problemas con los niños, y a través de los medios de comunicación también penetra más y se toca el tema de la familia. ¿Por qué? Porque como que de repente a los papás no les cae el 20 de que con solo denigrar a cualquiera de los padres, papá, mamá o el que tenga la crianza de los hijos, y que los niños estén escuchando, ya sea pelear por el dinero, pelear por la ropa, ellos se sienten culpables. Y por ejemplo, eso hablamos de los niños pequeños, pero ¿qué pasa con los que atraviesan la adolescencia? Porque acuérdense que niños hasta 18 años, ¿no? Entonces, cuando están atravesando la adolescencia, y lo he tocado cuando me ha tocado ir de invitada a la universidad, ahí vemos gente. Bueno, con Malena hemos ido a la universidad, también yo he ido también como abogada a dar conferencias, pero por la asociación también he ido, y ahí nos tocó una historia de un chico, si recuerdas, Malena, que contó su historia, porque preguntamos si alguno de ellos habían tenido algún síntoma de violencia por parte del papá, o que lo que traía de la familia se hubiera reflejado en la universidad, y que si había alguien que quisiera que lo pudiera contar. Y sí, un chico se atrevió a contar su historia, muy delicada, por cierto. El papá se divorcia de la mamá y se queda con la guardia y custodia con él. Él, totalmente, el papá se encarga de que él pierda la figura materna. No permitía que lo viera. Entonces, el muchacho cuenta que siempre le hizo falta a su mamá, que su papá era muy autoritario, y que ahí nos contó que él tenía miedo de decirle a su papá, ahora en edad universitaria, comenzando la carrera, de que él no era lo que él quería que fuera, sino que él encontró refugio en un compañero de su mismo sexo. Y que si se lo decía a su padre, el papá ya no lo iba a apoyar a que siguiera estudiando. Afortunadamente, la asociación, como bien dice Male, hay abogados, hay psicoterapeutas, hay psicólogos, en esa ocasión también fue magistradas, y entre todas decidimos apoyarlo, y para que él también tuviera la oportunidad de manejarlo y lo que tenía que enfrentar, que su papá lo tenía que saber, y hacer también el trabajo al padre de todo lo que él había propiciado a consecuencia de quitarle la figura materna y ser un hombre autoritario, y que solo lo quería formar así, pero sin darle amor, sin darle cariño, sin darle confianza, sin haber comunicación, sin nada. Y él encontró una persona que lo escuchara. Claro. Entonces, eso es muy delicado, porque a nivel ya secundaria y preparatoria, los niños, a la falta de apoyo, de amor de los padres, están cayendo en drogas, prostitución, en las redes sociales donde buscan cariño, a ver quién ahí aparece. Eso lo vamos a abordar también. Claro que sí. Bien, vamos a hacer una pausa, ya está la musiquita, y regresamos rapidísimo. Háganos llegar, por favor, sus preguntas. Aquí respetamos el anonimato y más. Plantéenos cosas, aquí tenemos especialistas, hombre. Regresamos rápido. Maltrato infantil, una tarea pendiente, y es tarea de todos, El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños, niñas y las familias, y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales. Para que vean ustedes, las consecuencias son tremendas y se van dando, algunas quizás se puedan dar rápido, pero generalmente se dan a mediano y largo plazo. Entonces, por eso hay que trabajar el problema de raíz en sus inicios para evitarnos dolores de cabeza mucho más adelante. Ojalá que nos estuvieran viendo, sobre todo, bueno, todos, pero los padres jóvenes, ¿no? Creo que necesitan mucho esto. ¿Cómo ves?
Fíjate que los padres actuales, antes los padres de antes decían que el psicólogo era el cinturón, ¿no? Sí, a la chancla, Y la el chancla, cinturón, ¿no? De pronto. lo que tuvieran cerca. Y estaban en un extremo de autoritarismo y les teníamos miedo, no era propiamente respeto, Sino era miedo, ¿verdad? Y cuando ese miedo se quitaba era cuando ya tenías una edad suficiente, una estatura más o menos igual, y entonces el miedo se iba y entonces ya me pongo al tú por tú, ¿no? Ahora tenemos los padres jóvenes permisivos, 100%, papá y mamá trabajan, ¿verdad? Ya se requiere la economía que los dos trabajen, y ahorita ya acuden al psicólogo y al terapeuta. Y yo en lo personal, en ese aspecto, creo que sí está desviada la idea en los padres, porque no es propiamente el niño. En mi idea muy personal y en mi experiencia, no es propiamente el niño que requiere la terapia, son los adultos, son los papás. O sea, todos, quizá, ¿no? También de manera porque integral. al final de cuentas, los papás de ahorita fueron niños que tuvieron vacíos, que hubo ausencia, que hubo falta de amor, que hubo autoritarismo, que hubo demasiada sobreprotección. Y entonces me convierto en un adulto papá en donde mi hijo refleja mis vacíos. Entonces, eso de que se van repitiendo los patrones es real. Entonces, Claro, Así claro, es. definitivamente. Entonces, decimos, te dejo psicólogo a mi niño porque requiere atención. No, el adulto le da terror exhibir sus vacíos, exhibir sus necesidades. El que yo llegue con un terapeuta es enfrentarme conmigo misma, como mujer y como madre. Claro. Y entonces eso me aterra recordar mis necesidades y mis vacíos y mis ausencias de niña. Pero al final, si quiero sanar algo en mi hijo, lo tengo que sanar primero yo. Claro. Entonces, esa es la parte que es bien importante, que los padres jóvenes lo vean y logren concientizarse de esto, ¿no? O sea, mi hijo está siendo mi reflejo. Mi hijo está manifestando algo en lo que yo tengo que trabajar en mí misma. Entonces, cuando yo hago esto, me doy cuenta en lo que puede dañar, soy más consciente en qué puede dañar a mi hijo, lo cambio en mí y en automático se va a cambiar en mi hijo o en mi hija. Y estas situaciones de pronto se convierten en unas rebatingas terribles, que como adultos nada más quiero salir ganando, ¿no? Y quiero fregar a la contraparte. Pero independientemente de que lo haga, también me estoy llevando entre las patas, como se dice comúnmente, a los chiquitos. Al que perjudicas Claro. es al niño. Es el niño. Yo sin creo lugar a que el dudas. problema A ahorita, ver, por ejemplo, sí. de los papás es que como vienen, no, yo no le voy a pegar a mis hijos como antes, entonces les permiten demasiado y eso también es violencia contra los niños porque tienen que aprender que tienen límites, aprender a controlarse, a ser autosuficientes, porque todo eso se va a reflejar cuando sean adultos en la sociedad, de que no van a poder tener un trabajo estable porque se van a complicar, se van a estresar porque nunca pudieron resolver algo o controlar sus emociones, no van a poder tener una relación estable, por todo eso mismo que los papás le están permitiendo hacer de todo. Entonces, O sea, ni tanto que alumbre al santo, ni tanto que no claro, lo alumbre. creo dicen, que ¿no? un término medio, porque igual permitirles hacer de todo también les hace daño al final de cuentas. Bueno, antes, nosotros los de antes, como bien decía, ella es mucho más para acá, Sí, ¿no? claro, 20 Pero años. pues a nosotros, Malena, nosotros sí de pronto eran fuertes con nosotros los papás, pero también había un cierto grado de ternura y de permisibilidad, ¿no? Sí, de pronto, sí. ¿no? Bueno, yo creo que en mi caso yo vengo de esa generación del patriarcado, ¿no? Pues yo también, de ahí venimos. Obvio, pero fíjate que en mi casa fue un patriarcado light, diría yo. Mi papá estaba totalmente dedicado al trabajo y eso sí teníamos que respetarle su siesta, la comida era lo primero él, ese tipo de patriarcado, pero nunca me pegaron en mi casa. A nosotros no tuvimos esa. Yo tenía unas amigas que sí les pegaban y entonces yo decía, ¿y por qué a mí no me pegan? O sea, casi como eso no me quieren, ¿no? No me quieren porque no me pegan. O no les importa o me porto demasiado bien. Pero sí de pronto había, vamos a suponer que sí había alguna corrección. Ah, no, sí, Oye, sí, Malenita, sí. en esto Sí, tal o cual, había me veces. bajaste en la calificación, échale, por poner un ejemplo, Sí, ¿no? sí, Digo, había disciplina, por Claro. supuesto, sí, pero te digo, en mi caso es un poco especial
yo era quizás una niña muy buena. No lo dudamos que se haya sido. ¿Cómo será una asesoría legal de este tipo? ¿Cómo se aborda legalmente una situación así? Bueno, pues primero, a través de lazos, ya siempre atendemos, ya sea vía llamada o videollamada, los escuchamos y obviamente dependiendo del asunto, puede ser quizá algo civil o algo que ya caiga en lo penal, dependiendo de los hechos. Entonces ya de lo que nos cuenten se le va asesorando si necesita irnos a las instituciones del DIF o fiscalía o ante un juzgado civil. Todo depende de los hechos que nos planteen. A raíz de lo que dice la licenciada Malena, ustedes entonces, independientemente que es una asociación civil, es una cosa, iniciativa privada, no están obviamente peleados con las instituciones oficiales, es decir, salud, educación. No, ninguno. ¿Hay acercamientos con ellos? Claro, sí, sobre todo nuestro acercamiento ha sido con el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que teníamos que concientizar tanto a la sociedad como a las autoridades. Para nosotros los jueces familiares deben de tener una especialización, porque no es lo mismo un inmueble, un pagaré, cuando estás peleando por ese tipo de cosas, aquí cuando hay un niño de por medio. Porque no puede ser que duren tantísimos años un juicio que cuando vuelves a ver a tu hijo pues ya es un adolescente o ya es un adulto. Sí, pueden llevar, yo tengo gentes que llevan años sin ver a sus hijos, años. Algunos ya no los vuelven a ver. Y algunos cuando ya pueden, que ya dio la sentencia el juez, ya el niño ya está totalmente alienado y ya no quiere ver a esa otra persona, ¿sí? Entonces, nosotros pensamos que los jueces familiares deberían hacer así como los notarios que tienen una certificación para ser juez familiar, pero no solamente los jueces, sino todos aquellos que están involucrados en un juicio familiar donde haya un niño de por medio, deberían de estar certificados. Porque tanto los abogados como los jueces, como hasta el fiscal, como todos deberían llevar una especialización de estar conscientes que lo que está de por medio es un niño, para que no se hagan eternos esos juicios, para que estén legislando y también con los legisladores también, porque casi están las leyes, pero hay ciertas cositas que deberían de cambiar y que hemos tenido acercamiento con legisladores para tratarlos de poner, ya sea que se tipifique la alienación parental o mejor aún, que se obligue la custodia compartida a partir de un divorcio, salvo en contadas ocasiones donde se puede comprobar que un padre no está preparado o una madre no están preparados por algún problema, ya sea que los violan o los pegan demasiado o los prostituyen, porque se da desgraciadamente ese tipo de cosas. Pero solamente salvo esos tipos, lo demás, lo mejor para cualquier niño es la custodia compartida, porque así estaban antes cuando estaban casados. Entonces, ¿por qué no continuar con eso? Cuando se da la custodia compartida, no va a haber el peligro de alienación parental. Sería la vacuna contra la alienación parental. Y el niño tiene las dos imágenes. Tiene las dos imágenes. Está muy ajeno al problema económico, a la deuda del no sé qué. Los conviertes en rehenes. Exacto. ¿No? Claro. En este conflicto de adultos, los conviertes en rehenes. Y eso es un tema muy peligroso, un problema en donde estás abonando a un adulto que emocionalmente pues va a ser un adulto deficiente, con nada de inteligencia emocional, porque a veces presumimos las mamás, ¿no? Que no estamos en pareja y de repente decimos, yo soy mamá y papá. Entonces digo, no eres mamá y papá, eres mamá, fuiste capacitada como mujer para ser madre, pero el varón tiene una labor importante en la crianza de un hijo. O sea, no lo podemos poner a discusión. Y yo, créeme que lo que me llevó a especializarme en los temas familiares fue un pequeñito que iba a cumplir 5 años, y cuando lo tuvo que poner el juez en una situación en donde ya había transcurrido mucho tiempo y dijeron, pues traigan al niño para que el niño diga con quién se va, porque entonces
un pequeñito donde con una psicóloga ahí, y entonces dibújame, y para poder ella leer de dónde venía el maltrato. Y ese niño marcó mi vida y me enseñó increíblemente como persona, como mujer, como profesional. Y ese niño dio una respuesta muy sabia cuando le preguntaron con quién tú la pasas mejor, ¿no? Con quién tú te la pasas bien y te trata mejor. Y él dijo, yo ya entendí que papá y mamá no se aman y por eso van a vivir en casas distintas. Pero ellos no me quieren entender que yo a los dos los amo y no sé con quién ir. Entonces fue algo, tuvimos que detener la audiencia, yo literal me salí a llorar, ¿no? Y creo que es la parte que ese niño marcó tanto mi vida que me llevó a profesionalizarme en los temas desafortunadamente de divorcio. Y pero con ese fin dije, mi objetivo va a ser que si me va a tocar llevar el divorcio de alguien, los voy a llevar al punto que terminen bien, por bien de esos menores, ¿no? Dicen que nada pasa por casualidad. No hay casualidades, hay causalidades. Yo creo que desafortunadamente esa experiencia ayudó para que tengamos una gran defensora bien preparada de este tipo de situaciones. Te lo agradecen los niños y las familias, ¿no? Y voy a plantear al revés la cosa. Así como no hay mamás que digan soy mamá y papá, tampoco hay papás que digan soy papá y mamá. Sí, necesita también la imagen materna. Así es Una correcto. pausa en mesa de análisis. Hoy maltrato infantil, una tarea pendiente y rápido regresamos. Está buenísima la plática. Ya hay mensajes del público, ya los leo. Una de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. El maltrato infantil causa alteraciones en la salud mental y física que perduran toda la vida y sus consecuencias a nivel socioprofesional pueden en última instancia ralentizar el desarrollo económico y social de un país. Gracias por seguir con nosotros. Se comunicó la licenciada Silvia Rivero Miericoncha, dice excelente tema, felicidades al panel. Gracias, licenciada, por estarnos viendo. El doctor Chico, nuestro fan de los Estados Unidos, que nos ve todos los lunes y siempre plantea cosas interesantes, pregunta, dice, ¿a qué se debe la disfuncionalidad del hogar? Pueden ser los vicios, y también dice, por ejemplo, los niños en las cortes de divorcio le preguntan, ¿con qué padres se van a criar? ¿Ya tendrán capacidad de razonar el contexto donde se van a desarrollar? Muy interesante, vamos a abordar esto. Pero después de lo que comentaba Nora, la licenciada dice también tiene un ejemplo importante y eso nos ayuda mucho para entender mejor esta situación. Así como le hacen el daño en el caso que la licenciada Nori planteó, también yo tuve un caso de una juez que, como dice Malena, no tenía experiencia en materia del orden familiar, y en una audiencia que tuvimos una fuerte discusión porque la señora no quería llegar al convenio, salió llorando diciéndome, es que la juez dice que es 1 y 1. Y entonces la juez, yo le digo, pero ¿por qué ella no le puede obligar a firmar un convenio si usted no quiere? Tienen que ponerse de acuerdo. No, pues ella dice que sí, y entonces yo hablo con ella y me dice, es que yo no veo ningún problema que le quede un niño a ella y un niño a él y sea asunto acabado. Y entonces yo le dije, oye, pero se van a criar como si no fueran hermanos, se van a ver como personas, como extraños. Y ella dijo, no, pues es que yo no le veo ningún problema. Quiero entender que tal vez ella, por su falta de especialización en materia familiar, y aparte de eso, no tenía hijos, y no la critico por no tener hijos, pero le faltó sensibilización, porque sí les causó un daño al repartirlos. Hoy ya son son adolescentes, el niño era más grande que la niña, 0 casi contacto, solo que se encuentren en el súper. Fortuitamente. Ajá, y así como que sé que es mi hermano, pero hasta ahí. O sea,
sí les hizo un gran daño. Los niños deben estar juntos. Cuando los niños, cuando resuelvan en asuntos de familia, sobre todo cuando son 2, 3, 4 hermanos, deben quedar juntos y deben, como dice Malena, la custodia compartida. O sea, ambos deben convivir con ambos padres. Al igual que deben obligar que el padre que no, por venganza, por orgullo, porque pasa pensión y le duele que pasa pensión, no quiera ver a uno de sus hijos, que los deben de obligar porque el daño es muy grande. O sea, yo creo que también está faltando ahorita a las nuevas generaciones que a partir de cuando ellos se van a juntar, o ya sea en las distintas formas, ya sea por matrimonio, por amaciato, por concubinato, en cualquier forma, haya constante comunicación a través de los medios de comunicación, a través de papeletas, que se diga que no es juntarse por juntarse y de tener hijos por tenerlos, que es una gran responsabilidad y que el daño es muy grande, tan grande que lo marca toda su vida. No quiere decir que a lo mejor no pueda, en algunos casos, llegar a través de psicoterapeutas y de psicólogos, llegar a que pueda, digamos, redireccionar su vida, superar todo ese tipo de cosas que sufrió en la niñez. Pero no todos, en cuestiones de afectaciones emocionales y psicológicas, ni tienen la capacidad económica para ir con un psicólogo, ni el Estado tiene la capacidad de crear de manera, porque tendría que ser muy grande los centros de psicólogos y de psicoterapeutas, porque lo que nos estamos topando también en el Poder Judicial es que hace falta toda esa infraestructura porque rebasó los temas de familia. Es muy grande los problemas. Bien, ¿querías agregar algo? Mira, tú sabes que en los juicios, los juzgados familiares se llevan casi el 80% del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia. Así, porque es lo que tiene más gastos. Quiere decir que hay muchísimos juicios familiares. En la Ciudad de México hay 42 juzgados familiares. Aquí hay 5 todavía, ¿verdad? Sí, 7 creo y ya. son insuficientes. 7. ¿Ya son 7? Todos son 6, 7, sí. ¿Ya son 7? Y son insuficientes. Y son insuficientes. Sí, para Es la imposible población que que una tiene juez Villahermosa es pueda de- llevar 1000 casos cuando son alteros así y cuando ya estás más o menos empapado en el juicio, te cambian de juzgado. Se traes para el 1, del 1 para el 5 y así te traen como fichitas. Y eso va prolongando el prolonga problema. más el problema, exactamente. Y yo, lo que decía la licenciada Anita, no, yo también hemos propuesto, aparte de la cuestión compartida, antes de casarse, en la época de las abuelas era impensable decir que se casaban por bienes de separación de bienes. Era bienes mancomunados y si yo era la mujer, era la del dinero, pasaba a ser parte del marido, ¿no? Y cómo a la fecha ahora es lo más común que te preguntan, ¿separación de bienes o bienes mancomunados? Lo mismo puede ser que antes de casarse, cuando todo es miel sobre hojuelas, decir, si hay hijos, se va a firmar un convenio donde los hijos van a ser siempre la guarda custodia de ambas, custodia compartida. Ahí, cuando todavía están en el amor. Y ese es un convenio que no se puede romper, a menos lo que hemos dicho, ¿no? Claro. Violencias y cosas de esas. Pero eso fácilmente se puede detectar con un buen psicólogo, un perito. Eso requeriría obviamente también disposición de las partes. Claro. Y comentabas detrás de cámaras, decías, es que de pronto la gente está un poquito reticente a abordar estos temas. Sí, querías agregar. Sí, aclarando con lo de Male, que sí existe la guardia y custodia, que desde el momento que tú procreas un hijo, tienes la patria potestad y la guardia y custodia. O sea, sí lo hay. Eso no impide que cuando tú estés peleando en pareja, te robes al niño, lo lleves a otro país, lo lleves a otro estado, lo desaparezca. O sea, inclusive que ya haya una sentencia, un convenio firmado, nada te garantiza. El Estado no garantiza, ¿por qué? Porque de la noche a la mañana puede amanecer que la mujer desapareció del mapa del Estado, de la República. Esas son cosas que se escapa al juzgador, que se escapa a ti como persona. ¿Y quién es el único perjudicado? El niño. O sea, sí hay. En el caso de implantarlo desde un principio, pues no, yo, de mi punto de vista, ya lo hay. Y en los convenios también cuando lo llegas lo hay. Aquí es que hayan intensas campañas
de que se concientice a la gente del daño que le causan a los hijos en toda su vida, lo puede marcar. Y que ese hijo, esa personita, va a llegar a ser adulto. Y que esa personita puede ser el que se case con mi hija, el que gobierne nuestro país, el que sea tu médico, que tenga falta de ética, que no tenga amor, no tenga empatía a tu dolor, porque a él no se lo dieron. Es tan grande el daño en toda su esfera donde él se va a desarrollar, que creo que las campañas son necesarias y también hace falta algo más. Si bien es cierto, todo esto se ha dado, es mundial, se ha agudizado por todos los cambios que vemos teniendo, el aceleramiento y las políticas que están teniendo los gobiernos y en lo que nos están metiendo a todos, pero nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque el gobierno, las autoridades no tendrían injerencia en nuestra familia si hiciéramos nuestro trabajo como padres. ¿Y cuál es? Educar, proteger, enseñarle valores, formar gente bien para que cuando salgamos a las calles no haya un delincuente que nos asalte, no haya una persona a la que violen. ¿Por qué? Porque formamos buenos ciudadanos, formamos buenos hijos que al salir a la calle ya formados por lo que nosotros les enseñamos de valores, ¿cómo se llama?, de ser autosuficientes, porque también está pasando algo. Las mujeres quieren seguir siendo mantenidas y el hombre ya no quiere mantener. Es una lucha ya no se trata de eso. Se trata de que cada uno cumpla el rol y hoy por hoy la mujer y el hombre tienen que trabajar, pero los niños los tienes que formar. Aunque estés trabajando, tienes que hacer el tiempo de enseñarles virtudes, disciplina, para que lleguen a ser gente de bien. Los valores que mencionas. Yo creo que en esto, por ejemplo, con esto de la pandemia, que nos orilló a estar en casa y luego a los papás y mamás involucradas hasta en la educación de los niños, yo creo que, decía mi abuela, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Entonces, algo quizá nos puede quedar, ¿no? Para ser mejores. Claro, escuché muchos casos que, por ejemplo, ahorita con lo del COVID, la cuarentena y el encierro, a algunos los ayudó a fortalecer sus lazos de familia, a platicar con sus hijos, o a renovar el amor de pareja, convivir con sus hijos, escucharlos, tener nuevos recuerdos, los ayudó, pero igual hubieron muchos casos de maltratos. Así es, porque yo también el estar todos los días todo el día encerrado ahí viéndose la cara, igual que vino como que la gente también se puso medio la mal. Crisis económica, obviamente afectaba los despidos más. Así es. Aquí vamos a tener un caso, mira, muy interesante, y creo que todavía no se logra ver la magnitud de lo que viene, independientemente de temas económicos y políticos. Que tuvimos niños casi 2 años encerrados en casita, viviendo el estrés de papá y mamá, si estaban en una condición de divorcio, en proceso de ver custodias. Durante la pandemia eso se paralizó, porque no hubo atención y los procesos se detuvieron, independientemente de lo que Mal le decía, de que te pasean de juzgado en juzgado porque ya no se dan abasto. Se detuvo prácticamente 1.5 años los procesos. Entonces, tuviste esos niños encerrados en la situación de vivir con mamá o con papá con el que estuviera ese momento. Y durante todo ese tiempo, aparte de no estar con amistades, no tener la parte social, no tener una actividad independiente a estar dentro de casa, le impediste, mamá o papá, la posibilidad por lo menos de tener de manera virtual a papá y a mamá compartiendo con ese pequeñito. Entonces a ese pequeñito ahorita, que esperemos ya que podamos salir a hacer nuestra vida dentro de poco tiempo, nuestra rutina diaria, vamos a tener pequeños bastante, con su área emocional bastante demeritada, porque fueron 2 años de encierro, sin convivencia, teniendo a mamá o papá hablándome mal de mi papá o de mi mamá, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, no sé, y entonces no pude tener ese contacto. Entonces vamos a tener ahí un problema fuerte. Y que hay que abordarlo, ¿eh? Lo interesante de esto es perder el miedo, acercarnos a la gente que sabe de esto y pedir ayuda. Más vale que demos ahora un grito a tiempo y no más adelante estemos en juzgados, sacando al chamaco de la cárcel o viendo que ya se quiso maltratar, etcétera, etcétera. Una pausa más. Maltrato infantil, una tarea pendiente. Estamos en Mesa de Análisis.
diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con la pareja, los amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil entre ellas. Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo, la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. Qué bueno que siguen con nosotros, estamos en mesa de análisis, maltrato infantil, como tal no una está tarea pendiente. Está muy interesante todo esto porque las leyes tienen mucho que ver también para desahogar toda esta situación y hay adecuaciones, ¿no? Sí. Licenciada, de pronto que se van haciendo porque lo va requiriendo la misma dinámica social, ¿no? Que, a ver, hay que ir manejando las cosas un poquito diferentes para tener mejores resultados. Háblenos de eso, por favor. Sí, el 18 de mayo del 2019 salió publicado en el periódico oficial del Estado una reforma al artículo 429 del Código Civil. ¿De qué habla ese artículo? Antes de la reforma decía que los que tuvieran la patria potestad, los papás que tienen la patria potestad sobre el niño, podían corregirlo y disciplinarlo mesuradamente. O sea, que como que daba pauta quizá algunos regaños físicos, alguna nalgada o algo así. Obviamente decía siempre y cuando no afectara físicamente, no fuera dañino. Pero ya esta reforma del 18 de mayo ya prohibió totalmente el uso del castigo corporal o psicológico o cualquier otra medida de corrección disciplinaria de los papás o cualquier otro familiar sobre los niños. Cuando dices castigo psicológico, digo, para que nos vaya quedando a todos muy claros estos temas. Entendemos el castigo corporal, el cinturonazo, el garrotazo, claro, la cachetada, qué sé yo. Cuando dicen el castigo psicológico, ¿cuál sería? ¿Qué tipo? Es, por ejemplo, amenazas de que si no haces tu tarea, te voy a encerrar en el cuarto. O no vas a comer. Así es. ¿No? O por ejemplo también comparación con otros niños, de que, ay, no sacaste 10 como tu amigo, él es más inteligente que tú, sobajarlo, compararlo, hacerle humillaciones, insultarlo, todo eso es la parte psicológica que no deben hacer los papás. Hacer esas por ejemplo, comparaciones, ¿no? Por ejemplo también... Y eso está penado, entonces. Así es. Sí. Por ejemplo, puede ser causa de que pierdan la patria potestad los niños, no como castigo de los papás, sino por velar por el interés superior del menor, para proteger al niño, pero sí cuidar que ya no permites ningún tipo de corrección disciplinaria, corporal o psicológica para con los niños. ¿Me permites tantito? Sí, por favor. Hay algo que sí que dijiste que no dejáramos nada en el tintero. Hay una cosa que a mí sí no me cuadra en todo esto de las leyes. Por ejemplo, cuando un padre deja de dar la manutención a un hijo, es cárcel. Cuando no sé qué, es cárcel. Y yo digo, ¿en qué le beneficia al niño el que su padre esté en la cárcel por no dar la manutención? Cuando ese niño crezca y sepa que fue su padre a la cárcel por culpa de él, va a ser un bagaje peor tantito. Claro. ¿Y qué soluciona el Estado con meterlo a la cárcel? Si yo tuve una persona que estuvo en la cárcel y me dijo, no sabes la cantidad de personas inocentes, que había un señor que por 600 pesos mensuales que tenía que pagar, estaba en la cárcel porque no los tenía. Y él decía, estoy mejor aquí porque al menos aquí tengo una comida gratis, segura, afuera no la tenía. Entonces, ese niño que ganó, su padre en la cárcel, dejó de tener de todos modos la manutención, pues si no la tenía afuera, menos la iba a tener adentro. Y aparte, el cariño, si le iba a dar alguna caricia a ese señor de repente al hijo, pues ya también se quedó sin dinero y sin cariño del padre. Por una cárcel. Yo no le veo que un señor por no dar manutención vaya a un lugar donde está lleno de delincuentes, donde lo único que va a aprender es a ser delincuente. Cuando salga, si no lo era, va a ser delincuente. Y no resuelve, como dices. Y no resuelve el problema. No resuelve realmente. Había ahí, licenciada, que ajustar un poco más las leyes o qué. O que el Estado quizá diera posibilidades laborales, pues, bueno, a ver, no tienes cómo dar los 600 pesos, te vamos a conseguir una chamba para que puedas tener un ingreso. Ese es lo mejor, pero... Hablando sobre ese punto. Muchas cosas en otros programas yo digo que sí es necesario ir de la mano la familia, las organizaciones, el Estado como tal, los tres poderes. ¿Por qué? Porque sí afecta y ha afectado en los últimos años
siglo XX y XXI, el hecho de que haya disminuido grandemente la fuente de empleo. Y eso trajo como consecuencia que se disolvieran los matrimonios, hubieran conflictos en la familia, hubieran pleitos, maltratos, inclusive homicidios. Y hemos visto casos donde a la persona la han matado solamente porque decretaron pensión alimenticia y el hombre se ofendió y la mató por eso y dejó a los niños, o sea, él se fue a la cárcel, la señora falleció y los niños quedaron a la deriva. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos niños los van a meter a una casa de hogar con algún familiar y si no lo quieren, van a estar separados, uno para ti y uno para mí. Eso es injusto. Entonces, yo creo que sí tienen que ir de la mano, en este caso, que se generen fuentes de empleo para que no haya tanto. No quiere decir que a lo mejor se vaya a solucionar todo, pero en gran medida apoyaría. Otra cosa que hace falta, como mamá y papá trabajan, yo también desde cuando vengo viendo esa problemática que se iba a venir agudizando y ya está agudizándose, es la creación de guarderías. La creación de que en las escuelas primarias, como hay ahorita, actualmente hay algunas escuelas donde tienen el tiempo extendido, donde les dan las comidas, eso ayudaría también porque normalmente en un trabajo, cuando mamá y papá trabajan, salen a las 3, 4 de la tarde, entonces si se extiende, los niños no van a andar, porque acuérdense que cuando hablamos de niños, no nada más son niños pequeños y entran los adolescentes también. Sí, claro. Entonces hay que ver de que ellos estén haciendo cosas buenas, el arte, la cultura, la comida en la escuela. La extensión del horario podría ser para fomentar los valores, para que tengan el amor no sé, a la carpintería, a la computación, a la belleza, a la cultura, a tocar guitarra, muchas cosas que le van a ayudar en su sano desarrollo a los niños, que no van a estar allá en las plazas, en los parques, mientras papá y mamá trabajan. Yo creo que tienen que ir de la mano el Estado generando, hace falta las guarderías para que la mujer trabaje y esté segura que el niño va a estar en un lugar seguro, que si ella sale 3, 4 de la tarde, hasta esa hora va a estar la guardería abierta y puede sacar al niño. Y también, por ejemplo, en el gobierno o en cualquier empresa privada, que haya un horario especial que se permita hasta las 4 y ya después que ya no haya. Porque para que papá y mamá puedan convivir con los hijos, estén o no estén juntos, tengan el tiempo de apoyar en las tareas, en la formación, en los valores a los niños, en disciplina. Pero si no hay el tiempo, ¿qué va a pasar? Bien, vamos a... muy interesante lo que estás planteando. Algo que no quiero que se me pase es cómo podemos ir detectando esto, porque estamos tan acostumbrados, lo quiero poner así, a eso de decir, tú porque eres una floja, ¿no? O ve a tu papá el borracho. No, lo decimos como comentario común. ¿Cómo podríamos darnos cuenta, Nora? Es decir, a ver, ¿qué signos o qué me puede decir que mis hijos ya están siendo afectados? Por eso que a lo mejor para mí es lo cotidiano y no estoy haciendo nada mal. ¿Por dónde puedo empezar a detectarlo ahí para buscar ayuda? Sí, yo creo que todos ahorita, si nos ponemos a un poquito analizar cómo ha sido nuestra convivencia y la relación de pareja y mi relación de padre e hijo, creo que sí, nos cachamos, ¿no? Tenemos muy claro en qué momento de repente en medio de la molestia o inclusive en la broma digo algo ofensivo hacia mi pareja, ¿verdad? Entonces el niño lo va a manifestar inclusive cuando ya no se le facilite la relación con papá o mamá, o que de repente los pequeñitos que son como de que repiten lo que escuchan, y escuchas que dice, ay papá, si tú eres un flojo, ¿no? O mamá, si tú eres una floja, ay papá, ¿tú qué vas a ver si nunca estás? Entonces lo dice en broma y tú escuchas que un niño o una niña de 3, 4 años lo comenta y los adultos se ríen. Entonces refuerzas lo que está diciendo. Entonces, en ese momento es cuando ya debemos de poner una alerta y decir, esto no está padre. Claro, escucharlo a un niño de 3, 4 años, pues es chistoso, pero no está padre porque lo que él está diciendo es solamente lo que escuchó del adulto.
pero no es porque el niño en realidad lo piense ni esté consciente que eso suceda, ¿no? O que quizá vea yo que el niño se empieza a hacer retraído o demasiado violento, como ya he dicho también. Claro, Ya ve que empiezan a ahorita jugar, empiezan a notar ciertas cosas así. golpean cosas, golpean los carritos, o son agresivos en el momento de contestarte, o es no quiero. Hermanos, y a lo el- mejor ya se Yo creo exacto, que si hay donde hermanos más te también. pueden decir es en las escuelas. Bueno, ahorita Eso, no. a eso En iba las yo. escuelas, porque la maestra ha visto el desarrollo de un niño desde... Y pueden notar, y de ¿no? repente ve que empieza a cambiar su actitud, ellos son los primeros que pueden detectar el cambio Claro. del niño. Sí. Y ahí que, perdón, ahorita voy contigo, y ahí que habría que hacer en ese momento. Entonces, yo ya detecté eso, me acerco, por ejemplo, con ustedes, ahí es momento para tocar las puertas. Así es. Sí. Sobre todo tener voluntad y entender que no es solo ya problema del niño, también de los padres, ellos tienen que cambiar y también le va a ayudar obviamente al niño como una terapia familiar que se involucra Claro. en todos, no nada más el niño. Pues es que hay que estar dispuesto a aceptar, ¿no? Que necesitamos ayuda, si no es malo, ¿no? La gente que nos queremos creer todos poderosos, no es malo pedir ayuda. Al contrario, eso hablaría de su inteligencia emocional y de que usted verdaderamente se ama y ama a la gente, ¿no? Que está con usted. Por Perdón. ejemplo, mi hermana, que es maestra, detectó en la escuela que muchos niños decían, ¿qué quiere? Cuando le preguntan ellos, ¿qué hijito, qué te gustaría hacer cuando seas grande? En la época del Señor de los Cielos, esa serie muy famosa, todos decían, la gran mayoría, que querían ser De eso. como ellos, sicarios. ¿Por qué? Porque era padre, era pura fiesta, mujeres bonitas, casas grandes, coches, alcohol, o sea, se veía padrísimo. Entonces, ¿quién es responsable de eso, de lo que estaban viendo? Papá y mamá. Que se lo permiten, ¿no? Porque Claro. esos tipos de programas ellos no lo deben ver. Ellos son esponjitas. Ellos están de chiquito o adolescente o joven, están visualizando. Eso mamá me lo está poniendo y de seguro debe ser muy interesante porque si ella lo está viendo es porque es parte de la vida, es normal. Pero mi hermana detectó eso y muchas amigas que son maestras decían, es un problema muy grande. O también, por ejemplo, el hecho que las mamás empiezan a ver novelas rosas, o que es muy normal que la niña, 14, 15 años, nada más porque pasan en Televisa esas novelas que yo, la verdad, en mi época, cuando pasaban novelas que no traían, que traían perjuicio a la familia, peleaban las asociaciones y le hacían escándalo. Hoy ya no lo hacen. Hoy estamos siendo muy indiferentes a todo lo grave que está pasando, y luego te ponen así que, por ejemplo, la novela que la chica a los 15 años, que el novio la va a llevar y le pone florecitas y todo, y ya van a tener una vida normal cuando ni siquiera saben ellos, cuando apenas se están desarrollando y formando, y luego van a tener un hijo y le van a dejar. Es culpa de los papás que los ponen en la televisión todo el día. Claro, ver los programas que ellos están viendo, que tienes que ver qué contenido le vas a mostrar a tus hijos y la trascendencia que va a tener en él al verlo. Claro, interesante. Ahorita vamos a abordar, antes de que se nos acabe el programa, el papel de los medios. Pónganse mejor a ver Mesa de Análisis en familia. En familia, véanlo, y ya van a ver cómo vamos a ser todos mejores. La última pausa, porque ya se nos está acabando el programa. La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos. Entre ellos se encuentran las visitas domiciliarias de enfermeras para ofrecer apoyo, formación e información. La formación de los padres, generalmente en grupos, para mejorar sus aptitudes para criar a los hijos, mejorar sus conocimientos sobre el desarrollo infantil y alentarlos a adoptar estrategias positivas en sus relaciones con los hijos, y las intervenciones con múltiples componentes que generalmente incluyen el apoyo a los padres y su formación, la educación preescolar y la atención al niño. Como bien dice el cartón, es tarea de todos sin lugar a dudas. Dice el doctor Chico desde Estados Unidos,
hay que recordar siempre que los buenos hábitos se aprenden en el hogar, ¿sí? O sea, en el hogar nos educan, en la escuela nos instruyen, allá nos dicen cuánto es 2 por 2, la capital de tal lugar. Tú no hiciste como padre. Y luego empezamos a quejarnos, no, que a este chamaco en la escuela le enseñaron mal, espérame. Tú tenías que haberle metido Así candela. es. Bueno, nos va a quedar como medio segundo a cada uno casi para ir llegando a algunas conclusiones finales. Pero ojalá que sea el primero de muchos programas, Malena, ¿no? Por Ya supuesto. sabes, Nosotros ya con- encantados para los que concientizar a sea- las personas. Los que sean necesarios siempre es una indicación del licenciado José del Carmen Chablé Ruiz de Gracias. que nos sumemos en este tipo de tareas Claro. siempre positivas. Entonces aquí está el programa para los que Gracias. gusten. Bueno, vamos a ir cerrando con algo. Nora del Carmen Ocaña Mora. Dinos una consideración final y déjanos algo de tarea. Te doy medio minuto. Ok, pues primero felicitar, ¿no?, por este programa y el tema. Es sumamente importante y muy amplio, pero pues más que nada decirle a tu público que nos están escuchando que el que no haya funcionado tu pareja como tal, como pareja, como esposo o como esposa, no quiere decir que no tenga la capacidad para dar amor de padre o amor de madre, ¿no? Entonces, yo dejaría de tarea que empezáramos a trabajar con nosotros como adultos, ver cuáles son mis deficiencias, mis fortalezas y sobre todo empezar a buscar la manera de desarrollar una muy buena inteligencia emocional. Como padres, el que tengamos esa inteligencia emocional nos va a permitir mediar, nos va a permitir sacar adelante nuestra familia, nuestra labor de padres y desarrollar en nuestros hijos también esa misma capacidad. Muchas gracias, licenciada Sánchez. Bueno, pues comentarles que se autoanalicen ahorita como padres, cómo están haciendo el trabajo con sus hijos, si han cometido errores como todos porque somos humanos, pero hay que retomar la dirección y educación de los niños porque es por el bien de ellos, porque al único que afectan es al niño. Entonces los invito a que no hay mejor regalo que le puedan hacer a sus hijos que un hogar y una familia llena de amor. Y si su familia es estable, por lo tanto el niño también va a ser estable y lo va a reflejar en un futuro con la sociedad, con su pareja, en el trabajo, con sus amigos, en todos los entornos se va a ver beneficiado y también la sociedad por obviedad también va a estar beneficiada y muchas gracias por la invitación a tu programa. No, al contrario, gracias a ti. Licenciada Ana de María de las Mercedes. Qué bonito nombre, está largo el nombre, pero muy bonito. De princesa. ¿Alguna consideración final, Anita? Ay, sí, que yo lo que quiero y por lo que me sumé con Malena y me encantó sumarme y sumar a mi hija chiquita, siempre ha venido conmigo, mi hija pequeña aquí conmigo, es de que no somos familias, todos hemos tenido defectos. Yo no creo, ahí está mi hija, no soy mamá perfecta, pero trato de día a día ir modificando. Esto también nos enseña al ir instruyéndose uno día a día, oyendo psicólogos, oyendo terapeutas, oyendo sociólogos. Es un cambio que debemos tener con los hijos. Entonces, hoy en tu programa, todos los que nos están viendo, llegar a su casa y decir qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo bien. O si estoy separado de mi pareja y estoy en guerra con él, los únicos que tenemos la solución somos nosotros mismos para salvar a nuestros hijos y que lleguen a ser personas estables, sanas emocionalmente y que se puedan interrelacionar en futuro en su trabajo, con su pareja y con sus propias familias. Entonces, hacer un alto y decir, voy a cambiar. No somos perfectos, pero podemos ser perfectibles. Claro. Y entonces todo por nuestros hijos y en pro de la familia. Cual debe y como debe. Malena, algunas consideraciones finales, por favor. Pues ya, también déjanos tarea. Primero que nada, muchísimas gracias No, por la invitación y pues ya todo lo han dicho aquí mis compañeras, pero yo recordarles a todos que la familia es para siempre. Así es. Nunca podrás oír, allá va mi ex hijo o allá va mi ex mamá. Eso no existe. No, claro. Entonces, Así es. nunca vas a poder quitar que de dónde vienes está en tus genes, está tu papá y tu mamá siempre contigo. Entonces, los abuelos. Eso no, y los abuelos, la familia extendida, exactamente. Entonces, no puedes romper ese vínculo, aunque lo logres. Hay quienes sí lo llegan a lograr por siempre, desgraciadamente, pero son los menos. Porque luego los niños cuando ya llegan a crecer reconocen
y se dan cuenta de lo que pasó, y entonces es muy feo que luego te lo vaya a reclamar tu hijo, Claro, qué el daño terrible, que ¿no? le hayas hecho. Entonces, que deben de recapacitar, de veras, piénsenlo, no es cosa, son sus hijos, lo que dicen amar tanto, y es al que más están haciendo daño. Así es, yo creo que una forma verdaderamente de demostrarles amor es aceptar, como bien dicen, que hay algún problema por ahí, vamos a componerlo, vamos a acercarnos, a tocar las puertas necesarias, entonces sí, las cosas van a caminar como debe ser. Y hablando de eso, ¿cómo tocamos las puertas de la Asociación Lazos Protectores de la Familia? ¿Hay algún teléfono, alguna dirección, un espacio en redes? Sí, en muchas ¿A dónde? formas. Tenemos, el teléfono 55 41 81 88 35. También está el de las licenciadas que luego le dan. Tenemos la página de Facebook, ahí pueden pedir en el inbox, pueden pedirnos, que ya los contactamos directamente. Así la nosotros. buscamos, Lazos Protectores de la Familia. Así lo Lazos tienes. Protectores de la Familia hace en Facebook. Sí. Digo, todo el mundo anda metido en Facebook, todo el mundo. sí. Entonces, búsquenle, Y además, aparte, decir de que ya hay varias filiales en otros estados, ya se está ampliando y qué eso es bueno. importante. Bueno, Que no nada más es exclusivo de bueno Tabasco. porque estamos creciendo, pero es desgracia porque quiere decir que este problema es muy grande. y ya estamos a nivel Desgraciadamente. mundial, también estamos con asociaciones en sobre todo Latinoamérica, pero también algunos países de Europa, entre ellos España, Francia, Italia, pero de Latinoamérica todos estamos reunidos batallando con esto. Pues es una tarea difícil, ¿no? No es nada sencilla, por supuesto, y que yo creo que no se va a acabar nunca, ojalá algún día, pero siempre habrá bronquitas de ese tipo por ahí, pero pues qué bueno que hay gente como ustedes, ¿no? Profesionales, que tienen sus broncas, que tienen sus otras ocupaciones, sus familias y más, pero se dan su tiempo también para hacer esta labor. Que a todo dar, de verdad, les felicito mucho, es un placer tenerles aquí. Bueno, ¿algún otro teléfono? Porque sea Malena, yo les recuerdo 5541 81 88 35, este teléfono. Despacho Busquen de la también licenciada. en Lazos Protectores de la Familia AC en Facebook. Creo que ¿Dónde más? el contacto es Lazo a través de la página, porque así, cuando, por ejemplo, llegan a mi despacho particular, entonces yo a ellos no les voy a cobrar nada por la asesoría. Yo sí cobro por asesoría como mi despacho, pero si vienes de Lazo, no, y yo te escucho y entonces ya analizo tu asunto y entonces ya nosotros platicamos, pero siempre vamos a tomar en cuenta de dónde provienes, de dónde hablaste y hablaste de la página de Lazos, aquí en Tabasco. Aquí en Tabasco, eso es importante. Bueno, pues ya se acabó el programa. Queremos agradecer en todo lo que vale a Malena, Ana María, Ana Cristel y a Nora del Carmen su presencia. Pero a ustedes que nos hacen el favor de vernos y todos los lunes acompañarnos para hacer mesa de análisis, pues ya saben, todo nuestro cariño. Es todo por el momento. Yo soy Jorge de Dios y en nombre de todo el equipo técnico de producción, gracias por su presencia a ustedes y gracias a ustedes. Nos vemos el próximo lunes en Mesa de Análisis. Vámonos.